eh, hayamos podido concretar este encuentro y bueno, estoy seguro que ustedes también van a quedar bastante satisfechos. Muchísimas gracias por participar en nuestras 10º jornadas. Ya el mes pasado tomamos ahí un receso y ahora regresamos con este tema que es bien importante del vínculo, ¿no? De la psicología con el arte. Entonces voy a platicarles un poquito quién es el psicólogo Neiber. Bueno, él es Neiber Maldonado Suárez, es psicólogo y educador. Estudió psicología en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Ha sido docente de secundaria, bachillerato, licenciatura y formador de docentes universitarios. Centra sus intereses en la formación docente, educación socioemocional, epistemología y divulgación de la ciencia. Fue coordinador académico de la Unidad Juquila del Yeso, de las licenciaturas en Pedagogía y Psicología en el mismo instituto. Ha sido conductor de los programas de televisión Por el Derecho a Saber y En Terapia, Aprendiendo a Vivir, y participó habitualmente en el segmento En la Opinión de, dentro del noticiero nocturno de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, CORTV. Forma parte de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, desde 2017, y es miembro de la Asociación Oaxaqueña de Psicología desde febrero de 2018. Es autor del ensayo Docencia y calidad de vida en instituciones de educación superior, reflexiones en el contexto mexicano, publicado en el Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, y coautor del artículo Características de riesgo psicosocial en población mexicana ante el COVID-19, publicado en la revista Acta de Investigación Psicológica de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Psicología con orientación en calidad de vida y salud en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Este posgrado pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Pues nada, pues muchísimas gracias, Neiber, bienvenido. Y pues nada, adelante. El psicólogo Neiber me decía que él no tiene inconveniente en que las participaciones vayan siendo durante la Ya ahorita pues nos va a dar la la exposición. Y bueno, pueden hacerlo a través de levantar la mano para tomar la palabra o a través del chat también, ¿no? Pues buenas noches a todos, muchas gracias y adelante, Neiber. Pues muchas gracias, Juan, por tu amable invitación a tu audiencia del equipo de trabajo con el que colaboras. Pues me da mucho gusto estar en esta actividad. Voy a iniciar compartiendo pantalla y como lo comentaba el maestro Juan, en el momento en que ustedes tengan alguna inquietud o algún comentario, por favor, pues únicamente activen el micrófono y yo con gusto los escucho y conversamos sobre ello. Seguramente en algún momento va a suceder que pues la conexión no va a estar tan estable y en el caso de que fuera de esa manera, yo voy a agradecer mucho que me comenten para que yo repita un poco la idea que a lo mejor no se pudo escuchar, ¿no? El propósito es que todos podamos comunicarnos y tener pues, los mejores elementos para esta tarde. Hoy voy a hablar sobre la lectura y el bienestar. La lectura es un tema que a mí particularmente me interesa. Como formador, durante mucho tiempo yo estuve trabajando como profesor en una universidad y a mí me parece que la lectura es uno de los recursos más fundamentales al momento de estar con jóvenes, ¿no? Y bueno, últimamente he estado revisando que la lectura tiene algunas implicaciones en el bienestar y justamente es algo que les vengo a compartir. También quiero comentarles que gran parte de lo que voy a estar planteando pues son reflexiones, son textos, son ideas que he estado reuniendo durante algún tiempo. La mayoría de lo que voy a decir tiene que ver con reflexiones personales. Y bueno, ya al finalizar voy a abordar digamos, un estudio científico que hay de la lectura como corolario, pero insisto, ¿no? Gran parte de lo que voy a decir tiene que ver con una reflexión muy personal de la lectura que espero que pues detone, ¿no? Algunas conversaciones interesantes. Entonces, si les parece, pues voy a empezar. Pues esta plática, esta tarde, bueno, lo tengo pensado en 4 partes. Primero, hablar sobre cómo incentivar la lectura, que me parece a mí que es un tema crucial. ¿Qué hacer para que pues, nuestros jóvenes, nuestros pacientes, nuestros hijos, con quienes trabajamos, pues, o incluso nosotros mismos, estemos más interesados en la lectura? Una vez que reflexionemos sobre esto, quiero que hablemos sobre la lectura como experiencia liberadora. Por último,
En tercer lugar, la lectura para entender el presente. A mí me parece que la lectura funciona a veces como una especie de cartografía, cuando uno tiene ciertos referentes, digamos, los acontecimientos del presente ya no nos asustan tanto. Y por último, como les decía, voy a reseñar un artículo científico que hay sobre lectura y bienestar y que seguramente como el que yo estoy utilizando como referencia hay muchos, ¿no? Sobre cuáles son los beneficios que tiene la lectura. Entonces, antes de iniciar con la primera parte que es incentivar la lectura, pues la pregunta es ¿por qué hablar sobre libros esta tarde? Bueno, el otro día andaba yo en Twitter y encontré una idea que me pareció interesante, ¿no? Es Juan Pablo Villalobos, que es un escritor mexicano, y él dice, se me hace que nomás doy clases para leer en voz alta los libros que me gustan. Y esta idea a mí me resuena mucho porque de pronto dar clases es un espacio en donde uno puede justamente encontrar como una caja de resonancia sobre sus propias ideas, un espacio para ensayar las propias reflexiones, que no necesariamente son la verdad, ¿no? Pero escucharnos a nosotros mismos hablar en voz alta es un mecanismo cognitivo muy poderoso porque también nos ayuda a dudar incluso de nuestras propias ideas, ¿no? De pronto uno tiene bastantes certezas dentro de sí mismo y cuando las está explicando, cuando las está externando, uno mismo empieza a dar de esas certezas, ¿no? Y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Cuando leemos, quisiéramos compartir eso que nos marca con otras personas y de repente se dan posibilidades como este espacio que me da Juan, donde hay una audiencia que aparentemente está interesada en escuchar cosas sobre la lectura y bueno, voy a aprovechar para leer en voz alta algunos fragmentos y decir algunas ideas que he estado teniendo a lo largo de pues mi trayectoria como profesor. Y como segundo momento quisiera compartirles también esta cita de Philip Roth. Se los voy a leer, dice, bueno, justamente a propósito del tweet anterior, ¿no? Voy a leer en voz alta esto que me gusta mucho. Y Philip Roth escribía, me encanta enseñar literatura. Pocas veces me siento tan feliz y contento como cuando estoy aquí, con mis páginas de anotaciones y mis textos llenos de marcas y con personas como ustedes. En mi opinión, no hay en la vida nada que pueda compararse a un aula. Un intercambio verbal, digamos, por ejemplo, cuando alguno de ustedes acaba de penetrar con una sola frase en lo más profundo de un libro, me viene el impulso de exclamar, queridos amigos, graben esto a fuego en sus memorias, porque una vez que salgan de aquí, raro será que alguien les hable o los escuche del modo en que ahora se hablan y se escuchan entre ustedes, incluyéndome a mí en esta pequeña habitación luminosa y yerma. Y justamente de repente es que nosotros, creo yo que la psicología todavía está en ese ámbito, pues somos como estas personas que buscamos esos espacios de resonancia, esos espacios que permitan reflexionar, que permitan intercambiar ideas, y nada mejor que un aula, ¿no? Porque un aula de alguna manera hay cierta obligatoriedad de asistir y de hacer cierto tipo de actividades. Pero lo ideal es que en esa obligatoriedad pues surjan las pasiones, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho que sucede en las aulas es que de repente de tanto insistir en ciertas ideas hay alguno con quien hacemos resonancia y bueno, también se interesa en los libros. Hace algunos años en una escuela en donde yo trabajaba, se emprendió un proyecto muy pues, noble sobre la lectura, ¿no? La idea era que un profesor, algún adulto, pues se reuniera con un grupo de alumnos una vez a la semana y pues el propósito era primero leer en voz alta algunos fragmentos, posteriormente compartir algunas anotaciones que hayamos hecho sobre libros, hablar de cómo esas ideas tenían que ver con nosotros. Y bueno, era un propósito, pero ya era que no había que forzar para nada a nadie, no era una obra obligatoria y cosas de esa naturaleza. Emprendimos este proyecto en un pueblo de la Sierra Sur de Oaxaca, en Juquila, y fue muy interesante porque pues, con el paso del tiempo se empezó a volver primero como una competencia de la lectura, de manera en que en 4 meses una chica que nunca había leído en su libro, nunca había, en su vida, perdón, había leído un libro, estaba muy orgullosa porque en 4 meses concluyó 14 libros, ¿no? Y de repente otro muchacho que tampoco tenía tanto interés en la lectura, al final, pues era el quien recomendaba los libros porque estaba muy interesado en todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, me parece a mí que es un gesto bastante noble, de repente formar comunidades de lectores,
ya sea, por ejemplo, en los espacios en los que ustedes trabajan, en los espacios del DIF, seguramente muchos de ustedes ejercen la docencia insisto, no hay como sentarnos y ponernos a dialogar para, pues primero incentivar, ¿no? Esta práctica de pensar en voz alta, de corregirnos a nosotros mismos, de dudar incluso de lo que estamos hablando, pero también compartir pues puntos de vista, formas de entender el mundo. Yo creo que eso es justamente lo que hace tan rico este proceso de aprender. Bueno, entonces me gusta mucho este fragmento de Philip Roth, ¿no? Porque pues de repente uno va muy entusiasmado al aula, ¿no? Con algún texto, con alguna cita que nos generó mucho placer, y uno quisiera que pues en el grupo sucediera lo mismo. A veces uno saca copias, a veces uno les pide que ellos traigan el libro, etcétera. Después de culminar el ejercicio de la lectura, uno está como aquel chef que prepara un buen platillo esperando la reacción de los comensales, ¿no? Y al inicio es un poco decepcionante cuando la mayoría pues dice, ah, no, pues está muy bonito, muy interesante, hace un comentario ambiguo y no quiere hablar más sobre el tema. Pero de repente seguramente va a haber alguien que diga, hubo un fragmento que me llamó mucho la atención y ese fragmento tiene que ver con esto, ¿no? Cuando de repente encontramos a alguien así en las aulas es como un aliciente para continuar en este campo. Bueno, una vez que he hablado sobre eso, quisiera que empezáramos hablando de cómo incentivar la lectura. Bueno, primero irnos a las citas, ¿no? En un país en el que se nos dice que somos poco lectores, personas poco lectoras, habría que ver qué dicen las estadísticas sobre eso. Fíjense que hay un esfuerzo que hace el INEGI para tratar de para tratar de ver qué tantos cómo está la situación de pues, los lectores en el país. Bueno, hay algunas cifras que vale la pena compartir. Por ejemplo, que el 71.6% de la población de 18 años y más es alfabeta, es decir, nosotros, ha declarado que puede leer algún material de lectura, como es el caso de libros, revistas, periódicos, páginas de internet, foros y blogs. Sin embargo, este 71% de la población en la que nosotros estamos incluidos es menor que la que se reportaba en 2016. Es decir, de las personas que ejercemos la lectura, no necesariamente literatura, pero sí la lectura como una actividad cotidiana, pues aparentemente es un poco más de la mitad de la población, sin embargo, se ha reducido en relación con 2016. Aquí va una pregunta, ¿no? Para aquellos que se interesen en la investigación, la pregunta sería, ¿a qué se debe esta reducción? Quizá que hay mayores contenidos audiovisuales en línea, ¿no? A que cada vez tenemos más acceso a contratar otras formas de entretenimiento. Bueno, alguna razón ha de haber. El promedio de libros que leyó la población adulta lectora en los últimos 12 meses fue de 3.7 ejemplares, ¿no? Seguimos sobre esa media de la que siempre se nos ha dicho que en México, pues no leemos más de 5 libros al año. Los motivos principales para no leer, de quienes han reportado que no leen, es que no tienen tiempo, no tienen interés, no tienen motivación y no tienen o tienen falta de gusto por la lectura, no les gusta leer. Y por último, los lectores de libros prefirieron los de literatura. 36.1% de las personas que leen en este país prefieren leer libros de literatura y 30.8% lo hace libros especializados, es decir, aquellos que tenemos que leer de cierta manera por compromiso, ya sea porque nos ayudan en nuestra profesión, porque nos permiten preparar una clase, entregar una tarea, etc. Bueno, entonces estas estadísticas como que nos dan un primer vistazo de cómo está la situación de la lectura en el país. Y bueno, hay muchas preguntas que nos podríamos hacer al respecto, ¿no? Primero, ¿cuánto es que hay que leer para ser buenos lectores? Si la lectura realmente tiene algún efecto en nosotros mismos, ¿cuál es el interés por incentivar la lectura, ¿no? Más allá de quizá aprender alguna palabra nueva, ¿qué otra cosa nos podría ofrecer la lectura? Y nosotros como psicólogos, quizá que tenemos un poquito de acceso a la educación, ¿qué papel tenemos en este asunto de la lectura, ¿no? Porque también el tema de la lectura de repente se asume desde una postura un poco, ¿cómo decirlo? Divisionista, clasista, donde pensamos que quienes leemos o quienes tenemos acceso a la lectura somos mejores, un poco mejores, cualitativamente mejores personas que los que no leen, ¿no?
pero a mí me parece que también que la lectura tiene que ver con ciertos privilegios, ¿no? Quien se da la oportunidad de leer, quizá tiene resueltas algunas necesidades básicas, quizá tiene un empleo, tiene un ingreso extra que le permite adquirir un libro, etcétera, ¿no? Incluso el acceso a la educación tiene que ver con la posibilidad de la lectura. Entonces, antes de abordar este asunto como un tema de desinterés, tendríamos que ver todas las condicionantes socioeconómicas que hay detrás para que nosotros como mexicanos pues seamos una población, que lee poco, ¿no? Pero poco en función de que, bueno, vamos a verlo. Eh, ¿Por qué es que las personas no leemos? A ver, permítame, es que aquí me anda molestando esto del Zoom. Bueno, ¿por qué las personas no leemos? Hay muchas explicaciones que se han planteado sobre eso. Por ejemplo, me llama la atención cuando Raúl Van Eyck dice que lo que se enseña por miedo hace al saber temeroso, ¿no? Y de repente, pues el asunto más fuerte con la lectura tiene que ver con la escolarización, ¿no? Cuando nos obligan a leer, cuando nos dicen que hay que leer para cierto tipo de actividad, entonces es cuando pues ya no quisiéramos nosotros leer por gusto, etcétera, ¿no? Entonces, si nos obligan a leer y si además de eso o nosotros como profesores ponemos algún tipo de consecuencia para que quien no lo haga, seguramente en algún momento pues la comunidad lectora pues va a dejar, o los jóvenes que se están formando van a dejar de tener este interés, ¿no? También tiene que ver con cómo nosotros tenemos nuestro acceso a los primeros libros, ¿no? Seguramente un acceso muy fuerte, un momento muy importante para emprender esto de la lectura tiene que ver con los primeros años de secundaria. Definitivamente desde la primaria nos vamos nosotros nutriendo de historias. Pues si fuimos a escuelas públicas, recordemos que había una biblioteca en el aula, hay muchas historias especializadas para niños. Creo que México es un país que hace un excelente trabajo en el asunto de los libros gratuitos, a pesar de que pues, nos gusta a veces asumir posturas pseudo especialistas y afirmemos que los libros que se hacen en México son malos. Yo pensaría que pues, son muy interesantes. Por ejemplo, yo me acuerdo de muchos libros, por todo de español lecturas, ¿no? En donde yo leía fragmentos que ya como adulto pues encontré las novelas o los cuentos de donde los extraían y me pareció a mí fabuloso, ¿no? Hay un fragmento que me gustó mucho que se llama El viaje de Quetzalcóatl, que hablaba de cómo Quetzalcóatl pues dejaba pues, la tierra de los náhuatl, de los aztecas, y emprendía un viaje, ¿no? Se iba primero a la Riviera Maya, pero ahí no sabían reconocerlo como Quetzalcóatl, pero sin embargo le decían Kukulcán, estaba un tiempo en la Riviera Maya y posteriormente se iba al Medio Oriente y ahí no le decían Kukulcán, sino que le decían Alá. Posteriormente se iba a Israel y ahí no le decían Alá, sino que le decían Yahvé, hasta que por fin regresaba, ¿no? Cuando yo leí este fragmento, como a los 10 años, a mí me pareció una metáfora extraordinaria para pensar en esta situación de nuestra condición espiritual, ¿no? De nuestra religiosidad, ¿no? De este sincretismo que tenemos. Pero, digo, no recordaba yo quién era el autor de ese fragmento, hasta que un día, pues ya siendo adolescente, me acuerdo yo que iba a la biblioteca en mi pueblo y encontré un librito que se llamaba La panza del Teco, de José Agustín, y después de leer un extraordinario, encontré ese fragmento, ¿no? De cuando Quetzalcóatl hablaba de su viaje. Bueno, esperé tantito porque creo que mi internet se me trabó un ratito. Por favor, coméntenme si es que no se escucha bien. Entonces, les comentaba, ¿no? Yo creo que esta a veces resistencia que tenemos para leer o que nos encontramos en nuestros estudiantes tiene que ver con las formas en las que nos acercamos a ellos con la lectura, ¿no? Les decía yo que nuestros primeros acercamientos mucho más fuertes ocurren en la secundaria, cuando tenemos esta clase que se llama español o ahora ya se llama literatura, ¿no? El asunto es que nuestro temario está ordenado cronológicamente, ¿no? Y no en función de nuestros intereses como adolescentes. En este sentido, el primer libro que nos ponen para leer o que nos dicen que existe es uno que se llama El Cantar del Mío Cid, ¿no? Entonces, hay algunos fragmentos en los libros de español que utilizan pues un lenguaje bastante arcaico, ¿no? Sobre
Pues sobre estas gestas heroicas, ¿no? Que se narran en el Cantar del Mío Cid. Pues, después de terminar la lección del Cantar del Mío Cid, pasamos a otro libro muy importante que tiene que ver con la historia de la literatura, que es la Ilíada y la Odisea, y posteriormente empezamos con Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y son obras impresionantes de la literatura universal, pero definitivamente a los 13 años ni tenemos el capital cultural, ni tenemos el lenguaje, ni tenemos el interés para mantener y para soportar una lectura de esta naturaleza, ¿no? Entonces, yo pienso que uno de los grandes problemas de la lectura tiene que ver justamente con esta escolarización, porque se nos enseña históricamente y no en función de nuestros intereses. En ese sentido, bueno, Juan Domingo Argüelles, que es un promotor de la lectura, habla que cuando se impone la lectura como una tarea y como una obligación, pues eso también limita o va reduciendo el gusto por la lectura. Incluso a veces sucede que nos obligan a leer cuando quienes nos están incentivando a la lectura, pues ni siquiera disfrutan y no practican la lectura, ¿no? Entonces, vemos como un castigo, lo vemos como algo que puede resultar agobiante, pues lo hacemos por compromiso, ¿no? En el mejor de los casos, pues hacemos una lectura superflua y en el peor de los casos vamos a internet y descargamos una reseña. Y otro elemento por el cual las personas no leemos es su aparente inutilidad. En el argot cotidiano, cuando nosotros nos comunicamos con otras personas y hablamos que nos interesan los libros, o cuando se enteran que somos psicólogos, o cuando se enteran que somos profesores, seguramente alguien nos va a comentar, pues, pues qué bueno que estudiaste, pero mi primo es mecánico y ya se compró una camioneta. No necesité ir a la escuela y pues ahora ya tengo una casa nueva, ¿no? Entonces, cuando se pone en esa balanza el asunto de la lectura, evidentemente, aparentemente parece que es inútil, ¿no? Que no nos ayuda en nada en nuestra vida. Sobre esto, pues quisiera relatar una anécdota que protagonizó José Emilio Pacheco, que es uno de los escritores, a mí me parece, más importantes en nuestro país, ¿no? Él en algún momento recibió muchos premios por su extraordinaria calidad literaria. Bueno, se dice que José Emilio Pacheco era tan perfeccionista al momento de escribir que sus poemas, en sus reediciones, pues no eran siempre los mismos, ¿no? Los iba ajustando porque nunca estaba conforme con el texto que tenía, ¿no? Y de repente quien, por ejemplo, entre ustedes seguramente hay muchas personas inquietas que les gusta escribir. Quien le gusta escribir se da cuenta de esto, ¿no? Terminamos un texto, lo guardamos, si todavía tenemos tiempo para entregarlo, y el día siguiente abrimos nuestra computadora y revisamos si es que estamos contentos, estamos satisfechos con lo que escribimos, con lo que escribimos, o constantemente estamos corrigiendo. José Emilio era de ellos, de ese tipo de personas, y entonces se dice que José Emilio, cuando alguien le llevaba un libro a firmar, y si el libro era de una edición muy vieja, además de firmar el libro, pues José Emilio corregía a puño y letra pues, los fragmentos que ya había eliminado de los poemas originales. Entonces, bueno, cuando recibió un nuevo premio, un reportero fue a su casa y, bueno, decía, ha de ser muy interesante conocer cómo es la vida de este escritor, y le voy a preguntar a su trabajadora doméstica, ¿no? ¿Qué es lo que hace el poeta? Entonces la señora, pues, cuando fue entrevistada, dijo, el señor no hace nada, se pasa todo el día ahí sentado en su escritorio, escribiendo y leyendo cosas. La que sí trabaja y mucho es la señora, ella sí sale y va a la tele. Bueno, recordemos que la esposa, la compañera de vida de José Emilio Pacheco es Cristina Pacheco, que hasta el momento sigue con un programa de mucho tiempo en el Canal 11. Entonces, a los ojos de la trabajadora doméstica, leer y escribir no era hacer nada, mientras que ella pensaba que quien trabajaba en esa casa era la esposa, ¿no? Entonces, parece que quien lee, parece que quien escribe no trabaja, parece que no es una actividad económicamente pues, que resulte importante y por lo tanto no se le toma en cuenta. Muy bien. Voy a seguir. Ante este panorama, la pregunta que sufre es qué hacer. Ya vimos cómo nuestro país es un país de personas poco lectoras, ya vimos por qué es que probablemente no leemos. Y bueno, estas cifras hacen que nos preguntemos cuánto es que tenemos que leer para ser considerados buenos lectores. Yo pienso que antes que pensar en qué cantidad de libros tendríamos que leer, lo importante es ponernos a pensar qué tenemos que leer, para qué es que lo estamos haciendo y de qué manera podemos incentivar la lectura.
Y bueno, de repente cuando estamos en, perdón, voy a volver a... Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos, creo. Bueno, les decía, de repente cuando estamos o cuando iniciamos una actividad académica demandante, cuando nos dan la oportunidad a lo mejor de ser profesores, o cuando después de mucho tiempo tenemos la oportunidad de estudiar alguna especialidad, nos damos cuenta que el asunto de la lectura nos pesa, nos cuesta trabajo sentarnos durante muchas horas a leer, nos damos cuenta de que a pesar de que profesionalmente somos competentes, hay una actividad que nos cuesta trabajo y tiene que ver con escribir los ensayos, ¿no? Las reflexiones que nos piden en ese tipo de actividades. Y entonces decimos, bueno, esto lo tengo que superar, ¿qué es lo que puedo hacer? Y bueno, a veces se toman decisiones superfluas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos profesores y queremos incentivar la lectura en un estudiante, lo obligamos a leer, ¿no? Si para mañana no me lees 40 páginas, no entras al salón, ¿no? O luego hay profesores universitarios que dicen, bueno, ustedes ya están en la universidad y es obligatorio que lean por lo menos 200 hojas cada semana, ¿no? De repente tenemos nosotros esos arranques, ¿no? Que parece que la cantidad nos va a dar un elemento de calidad y definitivamente lo único que estamos haciendo es obligar, y obligar ya hemos dicho que puede reducir el gusto para la lectura. Exacto, dice Carino Ernesto, que sería interesante que aparte de leer, se nos enseñara a retener cierta información y datos que son de relevancia. Cómo sistematizar datos, ¿no? Si les parece, más adelante hablamos un poco de eso. Bueno, entonces les decía yo, cuando nos vemos en esta premura, en esta emergencia de cómo enfrentarnos a este tema de la lectura, ya sea porque nos dimos la oportunidad de ser profesores o porque estamos estudiando un posgrado y nos están exigiendo entregar ciertos avances en cierto tiempo, a veces también tomamos la decisión de ir a estos centros que ahora he visto que están en los centros comerciales, que ofrecen cursos de velocidad lectora, ¿no? Nos dicen que después de 3 meses vamos a ser capaces de leer 50 páginas en 40 minutos, ¿no? Y bueno, ahora en internet veo yo que ya nos ofrecen también ese tipo de actividades. A mí me parece que en lugar de subsanar esta situación, lo único que hacen con nosotros es generar un poco más de preocupaciones, ¿no? Me parece a mí que hay 2 vías naturales. La primera, que tiene que ver con nuestros entornos familiares, ¿no? La mayoría de ustedes seguramente son pues personas que están a cargo de una familia, y en ese sentido quisiera compartirles que si en la familia pues hay un entorno que disfrutan la lectura, seguramente los hijos pues van a apreciar esta actividad como una actividad sustancial. Ahora, si es que nosotros tenemos la posibilidad de ser profesores, también es lo mismo, ¿no? Si nosotros disfrutamos la lectura, seguramente vamos a contagiar, no a todos, pero sí por lo menos a uno de nuestros estudiantes con esta actividad. Voy a leer 2 comentarios que aparecen acá. Nos dice, ese tema de lectura rápida lo implementó el gurú Tony Busam. De hecho, hay campeonatos de esa temática en Gran Bretaña y recientemente en España. Muchas gracias por ese dato, ¿no? De repente nos centramos mucho en las habilidades, digamos, que son observables de la lectura, pero insisto, ¿no? La idea de esta plática es que nosotros nos apropiemos de la lectura como una actividad cultural que nos hace bien, ¿no? Porque ese es el tema de la plática que estamos teniendo, cómo la lectura contribuye a nuestro bienestar. Y de por sí vivimos en un mundo en el que se nos exige demasiado, por ejemplo, cumplir con ciertos horarios, cumplir con cierto número de conferencias, ¿no? Para poder continuar laborando en cierto lugar. Si de por sí se nos exigen este tipo de actividades, si nos exigimos leer mucho, también creo yo que estamos dejando de un lado el goce, el disfrute, y solamente nos centramos en el tema del rendimiento, ¿no? Ahora, cuando Domingo Argüelles concluye que solo un buen lector puede ser un buen estudiante. Leer por obligación y sin apasionarse quizá pueda servir para pasar un examen, pero difícilmente abrirá otros horizontes, ¿no? Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Si nosotros estamos interesados en mejorar nuestras habilidades de retención, de lectura rápida, de lectura en silencio, seguramente estos cursos van a ayudar en eso, pero como lo dice Juan Domingo Argüelles,
quizá no nos permita pues ese disfrute que tiene que ver con la lectura, entender que hay otras formas de mirar al mundo, pues no, quizá ni reparemos en ello porque estamos mucho más preocupados por acabar el libro en cierto tiempo que por comprender el verdadero sentido, ¿no? Ok, quisiera saber si a la postre pudiera mencionar la educación que tienen los monjes y los jesuitas. Tengo entendido que utilizan técnicas muy distintas de la educación tradicional. Sí, más adelante vamos a hablar, si le parece, sobre esto. Hace poco leí algún artículo de Jordi Soler que hablaba sobre la lectura agustina y me parece a mí que es un tema interesante que ahorita podríamos comentar. Bueno, entonces ya con esto estoy planteando que a mí, desde mi punto de vista, no me parece sensato inscribirnos a algún curso de lectura rápida, y si somos profesores, tampoco me parece a mí idóneo obligar a nuestros estudiantes a leer, todo lo contrario, hay que generar entornos en donde la lectura sea una actividad recurrente, ¿no? Desde la familia, y nosotros si somos docentes, pues hay que empezar a involucrarnos con la lectura, nunca es tarde, y sobre todo tratar de recuperar esto que estoy planteando que tiene que ver con el bienestar. Bueno, voy a pasar al siguiente. Ahora, una vez que hablamos de esto de incentivar la lectura, quisiera abordar cómo la lectura nos ayuda a liberarnos. Bueno, ya que estamos hablando de que es importante leer, que hay que buscar formas para incentivar la lectura, algo que valdría la pena preguntarnos es, ¿para qué sirve leer? ¿Qué beneficios se obtienen de la lectura? ¿No? Hay muchas exhortaciones a la lectura que se hacen. Por ejemplo, se habla de que si leemos, nos abrimos al mundo, aprendemos lo desconocido, aumentamos nuestro espíritu crítico. Y Daniel Pennac dice que hay que tener especial cuidado de una exhortación que se hace que plantea que la lectura humaniza al hombre, es decir, que la lectura nos hace mejores personas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que leer nos ayude a ser mejores personas? No. No. Hay grandes. Ok, Juan, muchas gracias. Hay grandes psicópatas, ¿no? Que tienen un acervo impresionante. Y no tiene que ver con el tema, o sea, con que lean a Marqués de Sade, pues, ¿no? Sino, no sé, o sea, yo creo que tiene que ver con un fin utilitario. Pensar que la lectura puede tener un fin utilitario ya es entrar con las manos atadas a ese mundo, creo. Ok, muy interesante lo que planteas, ¿no? Esperar algún resultado pues tangible de la lectura, como bien dice Juan, ya nos está limitando, ¿no? Ya nos está exigiendo que pensemos de una manera y no de otra. Y bueno, en Neighbor, otras, ¿sí? No sé, José Sergio está levantando la mano. Adelante, sí, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y muy interesante los cuestionamientos que estás haciendo. Y sí, fíjate que durante la experiencia soy psicólogo y tengo casi 34 años en el trabajo de la docencia y en el consultorio, en el aspecto clínico. Y fíjate que no podríamos generalizar porque es multifactorial los elementos que intervienen para saber por qué alguien no lee o por qué alguien se lee. Yo te puedo decir que tiene mucho que ver con, desde el inicio de la vida de cualquier sujeto, el ver lo que los papás hacen. Entonces, tan simple, llegan al consultorio porque el muchacho no lee y tiene broncas para leer y en la escuela lo están asediando con esto. Entonces, y el papá quiere que yo vea la forma de que el hijo lea. Entonces, se descubre que con preguntas que le haces al papá, ¿usted lee? ¿Sí? Y te dice, sí, leo. ¿Qué lee? Dice, el periódico. ¿Y a su hijo qué le gusta leer? Pues el periódico, ¿sí? O a la señora, ¿usted lee, señora? Sí. ¿Qué lee? Bueno, yo compro mi revista de TV Notas, TV Guía, TV Novelas, ¿sí? A la semana. ¿Y su hija qué lee? Pues también le gusta a ella leerlas, ¿sí? Es un modelo, tiene mucho que ver con el modelo que del niño desde muy pequeño va obteniendo, ¿sí?
Y ahorita con respecto a lo que preguntabas sobre persona, lo que pasa es que el concepto de persona para mí es el concepto más elevado que un ser humano puede alcanzar, ¿sí? Porque ya es no cualquiera puede ser humano, pero no cualquiera puede ser persona, porque persona nos estamos refiriendo a alguien que ya tiene una autocrítica y no estoy hablando en ningún momento de cuestiones académicas, ¿sí? Pero sí es alguien que sobre todo, que se ha educado en valores, que se Claro, respeta a sí mismo y automáticamente al entorno. Y esto, curiosamente, lo lleva a informarse. Leer lo que sea es bueno, siempre es bueno, pero importante es leer, ¿sí? Porque de toda lectura vas a aprender algo, siempre. Lo que claro. debes o no debes hacer, pero siempre vas a aprender. Entonces, el concepto de persona se me hace algo muy complejo, que sería cuestión de otro momento, pero con respecto a la lectura, te digo, lo que yo conozco y lo que yo sé y la experiencia que tengo, es que inicia la lectura desde que somos muy pequeños a través de la imitación, ¿sí? Y un ejemplo de ellos es, y lo Claro. digo con mucho respeto y mucha admiración, la gran mayoría de los hijos de maestros tienen el hábito de la lectura, porque sus papás, Sí, curiosamente, tienen el hábito de la lectura. Y para muestra un botón, cuando hay marchas sindicales aquí en la ciudad, o había marchas sindicales, y vienen de todo el estado, fíjate que hay un lugar en especial que se llena, y es la proveedora escolar. ¿Sí? Está llena de maestros que vienen a surtirse de libros. Eso es asombroso, es alguien que nunca nadie ha tomado una fotografía para ver dónde están algunos maestros, pero me llama la atención. Y ellos se regresan a sus comunidades y los hijos los ven y son, porque los he tenido en clase, a muchos hijos de maestros, y fíjate que un gran número de ellos son buenos lectores. Es lo único que te puedo comentar. sí. Muchas gracias. Muy interesante lo que está planteando el psicólogo José Sergio. Eh, Coincido cuando habla de que la explicación de los fenómenos tiene que ver con un elemento multicausal, ¿no? De hecho, en psicología es un poco la tendencia que estamos siguiendo después de que nuestra disciplina, que es muy joven, ha transitado por varios momentos. Ahora, bueno, yo principalmente estoy haciendo investigación cuantitativa y al momento de escuchar los resultados de otros colegas, eh, al momento de hablar de cualquier fenómeno, pues entendemos que lo que alcanzamos a explicar desde la investigación cuantitativa, es decir, observamos un fenómeno, tenemos algunos instrumentos de medición, los aplicamos, y cuando hacemos nuestros análisis entendemos que podemos explicar un 20% de la varianza, ¿no? De un 100%, un 30%. Es decir, lo que nosotros veíamos solamente alcanza a explicar, en el mejor de los casos, un 20, un 30% del fenómeno, y hay un 70% del fenómeno que no hemos observado y que no entendemos cómo es que sucede. Por ejemplo, cuando hablamos de por qué los adolescentes desertan de la escuela, de por qué los adolescentes tienen comportamientos de riesgo, de por qué los adultos a lo mejor son padres ausentes. Cuando nos hacemos esas preguntas, pues hacemos ese procedimiento que tiene que ver con la investigación científica y encontramos que, como lo estoy planteando, bueno, un 20, un 30% de la varianza que logramos explicar. El resto no alcanzamos a explicarlo con lo que nosotros nos estamos planteando, ¿no? Entonces, en esa parte es donde coincido con el psicólogo José Sergio, cuando él habla de que hacer este tipo de preguntas, pues implican reflexiones mucho más profundas. Y el otro asunto al que quisiera plantear tiene que ver con, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Que estamos transitando a modelos explicativos mucho más complejos que involucren diversas variables, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, como lo decía ahorita en su ejemplo con los maestros, con un entorno que estimule la lectura, pero al mismo tiempo cierto soporte económico que pues les permita adquirir estos bienes culturales, ¿no? Entonces, son muchos fenómenos los que nos van a ayudar a explicar por qué suceden o por qué no suceden las cosas, ¿no? Pero insisto, lo que trato de plantear en esta primera parte de lo que estoy hablando tiene que ver con reflexiones personales, por eso es que me permito poner estos términos como si nos hace más buenos, si nos hace menos buenos, que definitivamente son subjetivos, pero bueno, que hay algunos intelectuales que han reflexionado sobre eso, ¿no? Y que coinciden con lo que ambos están planteando, los dos
psicólogos ricardes, a quien estoy viendo yo aquí en la pantalla. Primero, Joan Carles Melich, que es un filósofo español, habla que la cultura y la barbarie pueden ir de la mano. Él dice, muchas personas lectoras desde su condición han despreciado y abusado de otros seres humanos. Steiner decía que un individuo puede trabajar por la mañana en un campo de concentración, torturando y quizás asesinando a personas, y por la tarde puede leer a Goethe, a Shakespeare, a Bach, a Beethoven, sin ningún problema. Es decir, no hay una correlación entre nuestras conductas, ¿no? Lo que motiva nuestras conductas con el capital cultural que tenemos, ¿no? Juan José decía hace rato que, bueno, hay personas que han sido pues, criminales, psicópatas, ¿no? Y que tienen un capital cultural muy importante. Entonces, esta primera pregunta de si la lectura nos ayuda a ser mejores personas, aparentemente no se cumple, ¿no? Y bueno, valdría la pena hacer algunos estudios para ver qué tanto, digamos, influye en nuestros valores, en nuestras elecciones, el hecho de que seamos o no seamos lectores. Bueno, entonces si la lectura no nos hace mejores personas, ¿dónde radica su importancia? Bueno, esto lo pensé en algún momento cuando leemos. Yo pensaba que encontramos en la ficción, en aquellas historias, un escenario para poner en juego nuestra empatía, ¿no? Porque cuando leemos y nos apasionamos con una historia, pues a veces nos identificamos con cierto personaje o asumimos la postura de cierto personaje y entonces nos permitimos ponernos justamente en esto, en esta idea tan común que tenemos de la empatía, que tiene que ver con ponernos en los zapatos del otro. También libramos de la censura nuestros pensamientos, es decir, aquello que quizá por nuestra propia cuenta jamás lo habríamos pensado, cuando leemos como que nos liberamos y tratamos de entender por qué es que las personas o los personajes en este caso actúan como actúan. Tratamos de comprender sin tantos juicios las decisiones de los personajes. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la infidelidad es una conducta que jamás nosotros teníamos, y cuando estamos leyendo algún libro que tiene que ver con este tema, al entender cómo el personaje pues no es feliz con su pareja, o cómo su pareja quizá pues no le genera los estímulos motivos suficientes para mantenerse con ella, entonces entendemos por qué es que decidió estar con otra persona y como les digo, bueno, nos liberamos de esos juicios. Nos ponemos en contacto con experiencias que sin la mediación de los libros difícilmente aceptaríamos. Al leer historias cercanas a nosotros nos damos cuenta que lo que nos preocupa también preocupa a otras personas y eso quizá contribuya a aliviar algunas tensiones. Esta idea yo jamás la he puesto yo a prueba de manera científica, es decir, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero a mí me parece que cuando contamos lo que nos preocupa y alguien más tiene una preocupación similar, nos aliviamos un poco de esa preocupación. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, nos dejaban una tarea muy, muy fuerte y no la terminábamos, íbamos todos preocupados a la escuela y cuando nos encontrábamos a un compañero que estaba en la misma situación y decía, yo tampoco la voy a entregar completa, pues ya nos sentíamos más aliviados, ¿no? Hasta nos íbamos con ese mismo compañero porque era nuestro bastión de seguridad. Y entonces lo mismo sucede con los libros, pues cuando nosotros encontramos alguna inquietud que nos aqueja en la vida de los personajes, pues quizá esa tensión, eso que nos parecía tan abrumador, pues sigue estando ahí, pero ahora lo dimensionamos de otro modo, porque saben que otras personas también viven experiencias similares a nosotros, ¿no? Y justamente pensando en esta idea, estaba yo leyendo un libro para adolescentes que se llama El libro salvaje de Juan Villoro. Les voy a compartir un fragmento, ¿no? Plantea es del primer capítulo. Puente de compresión, nos dice Carino Ernesto. Bueno, Juan Villoro dice, voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía 13 años. Es algo que no he podido olvidar, como si la historia me tuviera tomado del cuello. Puede sonar extraño, pero incluso siento las manos de la historia sobre mí, una sensación tan precisa que hasta sé que se trata de manos con guantes. Mientras la historia sea un secreto, me tendrá prisionero. Ahora que comienzo a escribir, experimento un ligero alivio. Las manos de la historia siguen ahí, siguen sobre mí, pero un dedo ya se ha soltado, como una promesa de que voy a estar libre cuando esto termine. Todo empezó con un olor a puré de papa. Mi madre hacía puré cuando tenía algo de qué quejarse o estaba de mal humor.
trituraba las papas con más esfuerzo del necesario, con verdadera furia. Eso le ayudaba a relajarse. A mí siempre me ha gustado el puré de papas, aunque en mi casa tuviera sabor a problemas. Como les decía, es un texto para adolescentes. Hace rato justamente estaba yo diciéndoles que pienso yo que la forma en cómo nos adentramos a los libros es un poco confusa, porque nos empiezan a poner esos libros tan complejos como es el caso del Quijote de la Mancha, y al contrario, yo pienso que lo idóneo sería que nos hablen de libros que tengan que ver con lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, este texto de Juan Villoro está pensado para niños en la preadolescencia y pues narra la historia de un chico que está enfrentando el divorcio de sus padres y al mismo tiempo que tiene su primer amor, ¿no? Que se enamora por primera vez. Entonces, esta primera reflexión a mí me parece interesante porque dice, siento que esto que me está pasando es como si alguien me estuviera tomando el cuello y ahora que estoy escribiendo sobre esto, está hablando el adolescente, por lo menos un dedo de tensión ya se liberó de mi cuello, ¿no? Y así pasa, justamente esos, yo pienso que el lenguaje cotidiano dice mucho de cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que siento un nudo en la garganta, ese nudo en la garganta es esa posibilidad de contar algo que no hemos tenido a lo mejor la oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo les decía que la lectura es un ejercicio también de introspección porque, insisto, cuando nosotros leemos que hay personas con experiencias cercanas a nosotros, empezamos a entender que lo que nos pasa no es tan grave como nosotros lo estábamos asumiendo, ¿no? Bueno, una vez planteado esto, bueno, quisiera comentar un poco también sobre cómo los inicios del psicoanálisis también tienen que ver con esto de contar aquello que nos sucede, ¿no? Yo reflexionaba en algún momento que cuando Freud hablaba de la histeria, ¿no? Que la histeria tenía que ver con estas manifestaciones sintomáticas que no tenían un correlato biológico, y al incentivar a sus pacientes a hablar libremente de lo que les pasaba, pues aparentemente pues empezaban a sanar de esos malestares, de tal manera que se empezó a denominar como la cura a través de hablar, pues tiene que ver con esta condición, narrar lo que nos sucede. De hecho, una de las actividades principales que nosotros hacemos, que es la psicoterapia, tiene que ver con las narrativas, ¿no? Con escuchar las historias de las demás personas y definitivamente tratar de sistematizar esas narrativas de estas historias de vidas para, pues, encontrarle una salida, ¿no? A los conflictos que les aquejan. Ahora, el tercer elemento del que les quiero plantear en relación con la lectura tiene con esta idea que estoy planteando, que es leer para entender el presente, ¿no? Y este apartado yo lo reflexioné con una idea de Edward Said, que es un intelectual de Medio Oriente, que él escribía que en los últimos años los intelectuales y los escritores han asumido actividades como decirle la verdad al poder, dar fe de la persecución y el sufrimiento y alzar una voz de disenso en los conflictos con la autoridad. Yo decía, ¿quiénes son esos intelectuales? Necesariamente tienen que ser esas personas encumbradas en las élites académicas. Y bueno, yo para entender esa situación pensaba que los intelectuales definitivamente son estas personas encumbradas en las élites académicas, pero también somos nosotros quienes trabajamos con las ideas, ¿no? Entonces, cuando leemos, como les decía hace rato, nuevamente nos liberamos un poco emocionalmente porque ya entendemos mejor los problemas de los otros, nos ponemos en los zapatos de las demás personas, sino también entendemos el tiempo que nos toca vivir, o incluso nos permite leer que lo que nos está sucediendo tiene que ver con ciertos elementos del pasado, ¿no? Por eso les decía yo que la lectura también es un elemento para entender el presente. Si leemos, nosotros como intelectuales, es decir, como gente que trabaja con las ideas, estaremos en condiciones de decirle la verdad al poder, de dar fe de la persecución y el sufrimiento y alzar una voz de disenso en los conflictos con la autoridad. Fíjense cómo nos podemos apropiar de esta postura que Edward Said reservaba para los escritores y los intelectuales, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Bueno, hice algunas conexiones en algún momento en que estaba interesado en un texto de José Emilio Pacheco y quiero compartírselos, ¿no? Primero, comentarles que hace unos 4 años leía yo una nota de La Jornada, leía yo a Javier Valdés Cárdenas, que en ese momento yo no sabía quién era Javier Valdés Cárdenas. Cuando leí esa historia simplemente era un reportero
o sea, para mí yo no comprendía de quién se trataba y bueno, en una nota que publicó en La Jornada el 8 de febrero, Javier Valdés documenta la historia de Carlitos. Carlitos es un niño que tiene 8 años y a él lo llamaban en ese entonces el buscador de restos humanos más joven del país. El motivo de su búsqueda era su hermana menor, que se llama Zoé Zuleika. En ese tiempo tenía 6 años y llevaba un año desaparecida. La vio por última vez cuando asistió junto con su madre y sus hermanos de 18 y 20 años a una fiesta. La niña desaparecía y su padre, bueno, fueron a una fiesta que organizó su abuelo paterno. Entonces fue una convivencia familiar. Ahí fue la última vez que Carlitos vio a su hermana pequeña, Zoé, de 6 años. La niña, como sucede en las fiestas, se quedó dormida en la camioneta de su papá. Cuando la familia decidió retirarse, ya no estaba la niña de 6 años. Los sospechosos en ese momento fueron su padre, sus tíos y su abuelo paterno, pues porque cuando desapareció, a decir de la mamá, pues no mostraron ningún interés por la desaparición, ni siquiera participaron en la búsqueda. Entonces a Carlitos lo entrevistan cuando ya anda en la búsqueda y le preguntan, si le hablaras a tu hermana, ¿qué le dirías? El niño responde que la amo, que la extraño, que ya no la voy a desproteger. Pude cuidarla, pude no permitir que mi papá la subiera a la camioneta. A su corta edad, trae cargando una culpa que no le toca, puntualiza el periodista. A mí este relato me pareció desgarrador, ¿no? Porque pues es la historia de un niño muy pequeño que está sufriendo pues por la pérdida de su hermana y entonces les decía yo que la lectura nos ayuda a veces a sensibilizarnos con el presente. Entonces, a partir de esta nota, ahora voy a irles compartiendo algunas reflexiones que hice en torno a un cuento de José Emilio Pacheco que se llama Tenga para que se entretenga. Ojalá que esté yo en condiciones de comunicárselos como lo he pensado. En mi cabeza suena extraordinario, ojalá que les haga sentido. Insisto, pues la lectura para mí también nos ayuda a anticiparnos al presente. Antes de continuar voy a leer estos chats que nos está escribiendo Karino, que nos habla de Javier Valdés, que es un reportero, se enfocó en temas del narcotráfico. Bueno, todos sabemos que Javier Valdés fue asesinado, ¿no? Posteriormente. Entonces, por eso les decía yo, cuando leí la nota, Javier Valdés no significaba mucho para mí, no sabía de su obra y posteriormente me entero de que pues, era un periodista especializado en temas del narcotráfico y justamente, al parecer, por esa situación es que pues decidieron silenciarlo. Entonces, justamente, insisto, todo este contexto, tanto el de Carlitos, que perdió a su hermana, como el de Javier Valdés, me parece a mí que conecta muy bien con una historia de José Emilio Pacheco, pero lo que les quiero comunicar es cómo las historias de la ficción a veces, o desde mi punto de vista, se nos anticipan a la realidad. Entonces voy a empezar con este texto de José Emilio Pacheco, ¿no? En 1997, José Emilio Pacheco publicó el cuento, fíjense, en 97, y la historia de Javier, que Javier Valdés escribe, sucede en 2017, 20 años después, ¿no? Entonces, en 97, José Emilio Pacheco publica un cuento que se llama Tenga para que se entretenga. Este cuento está situado en los años 40 y narra la historia de Rafaelito, un niño de 6 años de edad que desaparece tras entrar a una cueva subterránea en el bosque de Chapultepec. Justamente su desaparición sucedió porque un misterioso personaje se lo llevó mientras su mamá, Olga Martínez, se encontraba descansando del paseo. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Esto que les estoy platicando ya es una síntesis, no es así la historia en su originalidad, se las estoy platicando, comentando. Entonces les decía, pues es la historia de un niño de 6 años que desaparece porque un extraño se lo lleva mientras su mamá estaba descansando. Una vez que desaparece, su padre, que era un ingeniero y le llaman el ingeniero Andrade, que se hizo millonario gracias a las concesiones de puentes y carreteras que le otorgó Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel Ávila Camacho, presidente de la República Mexicana de 1940 a 1946. Entonces, el ingeniero Andrade, el papá de este niño, el esposo de Olga, pues era un empresario poderoso y gracias a eso, pues movilizó a los cuerpos de seguridad para encontrarlo, ¿no? Fíjense cómo está este panorama. El relato de José Emilio avanza describiendo los pormenores de la búsqueda. Pacheco señala que este caso permitió que la gente tuviera
un escape de la miseria, las tensiones de la guerra, la escasez, la carestía, los apagones preventivos contra un bombardeo aéreo que por fortuna no llegó jamás, el descontento, la corrupción, la incertidumbre, ¿no? Entonces, prácticamente se telenoveló la desaparición de Carlitos, y esta historia, bueno, dice José Emilio, le permitió a la gente de esa época como que escaparse de esa realidad que se estaba viviendo. Cuando yo leí este texto, todavía estábamos en el periodo de Enrique Peña Nieto. Una de las características de la narrativa de Pacheco es que no solo relata sus textos con mucha lucidez, sino también se anticipa, según yo, a lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese panorama. Luego, la historia, recordemos que están buscando a Carlitos, tiene un papá muy influyente, ya mandó a que lo buscaran, y bueno, aparentemente está cobrando mucha atención en los medios, y eso permite que la gente un poco se involucre con la historia y se distraiga de los problemas políticos de la época. La historia va a dar un giro cuando los hechos adquieren un sesgo político. A través de un semanario se difunde una nota en donde señalan a Maximiliano Ávila Camacho, recordemos que era el hermano del presidente, como el responsable de la muerte del niño, ¿no? Un semanario, algún opinador de algún periódico de bajo perfil, lo culpan al hermano del presidente como el responsable de la muerte, ya no de la desaparición, de la muerte del niño, porque se sospechaba que Maximiliano pretendía evitar que este niño le contara a su papá sobre su relación con Olga, ¿no? Es decir, se hablaba que Maximiliano tenía una relación, o bien la esposa tenía una relación extramarital con el hermano del presidente, ¿no? Entonces, el niño era testigo de eso y había un riesgo de que su papá se enterara, el ingeniero Andrade, y por eso es que Maximiliano, según este semanario, pues había mandado desaparecer al niño. Al día siguiente, fíjense, quien firmó la noticia amaneció muerto. Entonces, como les decía yo, cómo la literatura a veces nos muestra esos flashazos de lucidez del presente, ¿no? Recordemos que al inicio de esta parte estábamos hablando de Javier Valdés Cárdenas, que señalaba estos asuntos de narcotráfico y que también tuvo la misma, pues, una trágica muerte. Y entonces, en esta historia que estoy contando de José Emilio Pacheco, sucede lo mismo, ¿no? Quien denuncia o quien plantea que el asunto de la desaparición de Carlitos tiene que ver con un tema político, provoca que quien lo firme, quien escriba la noticia, pues amanezca muerto. Sobre su cuerpo se encontró una nota donde externaba su remordimiento, elogiaba a Ávila Camacho y se disculpaba con la familia Andrade. Es decir, hacen parecer que es un suicidio y aparte escribe una nota en donde se retractaba de todo lo que había escrito, ¿no? Este relato, aunque situado a cierta distancia de la actualidad, no es ajeno al contexto de amenazas a la libertad de expresión, que da cuenta de periodistas que han sido censurados, perseguidos, desaparecidos y asesinados como resultado de los señalamientos que hacen hacia los grupos del poder, justamente como sucedió con, desafortunadamente, Javier Valdés. Como ocurre con las noticias sobre desapariciones, el autor de Las batallas en el desierto concluye el relato de una forma extraordinaria. Dos toreros que se encontraban en ese momento en las inmediaciones del bosque de Tultepec, que fue donde se perdió el niño, confesaron, gracias a métodos que no viene al caso de escribir, escribe José Emilio Pacheco, estos dos toreros confesaron, gracias a métodos que no tiene caso de escribir, donde se responsabilizaban del secuestro del menor para posteriormente solicitar una fortuna por su rescate y comprar sus triunfos en la Plaza de Toros. La confesión argumentaba que al enterarse de las relaciones que el ingeniero Andrade tenía con el presidente, en un ataque de miedo asesinaron al menor, lo descuartizaron y lo tiraron al canal del desagüe. Es decir, encontraron a dos chivos expiatorios que asumían la culpa y decían, bueno, es que la verdad secuestramos al niño porque necesitamos dinero para ser exitosos como toreros, pero cuando nos enteramos que era un personaje cercano a nuestro presidente, nos dio miedo, no supimos qué hacer, bueno, lo asesinamos y ya no sabíamos qué hacer con el cuerpo, lo tuvimos que tirar al canal del desagüe, los obligaron a confesar.
Para legitimar esta verdad histórica, los medios oficialistas publicaron fotos de la cabeza y el torso de un menor extraídos del canal. Fíjense, crearon una verdad alterna. Las dudas entre la audiencia prevalecieron, pues como sucede con las investigaciones sobre las desapariciones en la actualidad, el reporte oficial planteaba más interrogantes que certezas. Una de las dudas que surgió fue que en las fotos de los periódicos apareció el cadáver de un niño de 8 años en lugar del cuerpo de Rafaelito, que tenía 6 años. Para localizar el cadáver sustituto no hubo mayor problema, pues como sostiene Pacheco, en México siempre que se busca un cadáver se encuentran muchos otros en el curso de las cosas. Fíjense cómo Pacheco es extraordinariamente lúcido, ¿no? Y escribe cosas que aún no han sucedido, porque yo me acuerdo que en ese tiempo que yo estaba leyendo este cuento, había muchas noticias de estos grupos buscadores de familiares perdidos, y sucedía que buscaban a su familiar, jamás lo encontraban, pero en la búsqueda encontraban fosas de 200 personas, ¿no? Esto es extraordinario. El escritor de Las batallas en el desierto no solo describe al México de entonces, también denuncia al México que nos ha tocado vivir. Un extraordinario toque de ficción, Pacheco cuento e incorpora algunos elementos sobrenaturales para finalizar este caso, ¿no? Pero lo que les quiero decir es cómo este tipo de literatura o cualquier tipo de literatura de repente pues resulta interesante, es una ficción, nos ayuda a pasar el momento, pero además de eso, pues nos ayudan a entender lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, leyendo esto, yo me pregunto en qué otros momentos la literatura tiene este poder, digamos, anticipatorio, ¿no? Entonces, yo leía como cultura general a un psicoanalista que se llama Elie Morales. Él hablaba sobre los muertos que han sucedido en nuestro país en los últimos años, desde la matanza de Tlatelolco, ¿no? Y diversos crímenes de Estado, como los 43 de Ayotzinapa, y Elie Morales también encuentra otro vínculo entre la literatura con la realidad a partir de un fragmento del multicitado Principito que se los voy a compartir a continuación, ¿no? Fíjense, el fragmento dice lo siguiente: ah, Principito, ¿cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica? Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día cuando me dijiste: me gustan mucho las puestas del sol, vamos a ver una puesta del sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Pareciste muy sorprendido primero y después te reíste de ti mismo y me dijiste: siempre me creo que estoy en mi tierra. Sobre tu pequeño planeta te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el atardecer cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces y un poco más tarde agregaste: ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, ama las puestas del sol. Entonces ese día de las 43 veces estabas muy triste, pero el Principito no me respondió. Fíjense cómo este fragmento es altamente, digo, poderoso, ¿no? Y uno le puede encontrar todos los sentidos del mundo que uno quiera, pero les decía yo que Elie Morales contextualiza este fragmento en este asunto de las muertes, de los crímenes de Estado, y justamente pues tenemos muy cercano el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que perdieron la vida, y vean cómo este fragmento nos pone muy en contacto con él, ¿no? Con este episodio de nuestra historia. Cuando uno está verdaderamente triste, ama las puestas del sol. Ese día de las 43 veces estabas muy triste, pero el Principito no me respondió. Entonces, insisto en esta idea de que leer nos ayuda a liberarnos emocionalmente, nos ayuda a entender las decisiones de las otras personas, fortalece nuestra empatía, ¿no? Además que nos ensancha nuestro vocabulario, tenemos que hablar con otras personas, pero también si nosotros somos altamente precavidos, si nosotros somos una especie de arqueólogos de las palabras, nos podemos detener en pasajes como esto que les estoy compartiendo y entender cómo los textos también nos dicen mucho del presente, o quizá
sean como una especie de amalgama, como una especie de colchón, de modo que cuando nosotros tengamos que enfrentar los acontecimientos del presente ya no sean tan sorpresivos porque hay algo que lo recubre. Hay una idea que nos da pues, un panorama hacia dónde ir, ¿no? Sobre qué hacer ante este tipo de situaciones. Bueno, voy a leer, seguramente se trata de nuestro, bueno, creí que era de nuestro compañero Carino, pero esta vez nos escribe Elvira. El desarrollo de la imaginación ayuda al niño a superar retos. Muchas gracias, Karina. Entonces, además de tener como un elemento para anticipar la realidad, quisiera ir cerrando con esta parte de la lectura y el bienestar, que bueno, ahora sí tiene que ver con una parte científica. Hay un artículo que a mí me gustó mucho que se llama La lectura y su relación con la salud y el bienestar de las personas. Lo escriben 4 investigadores españoles, uno es bibliotecólogo, 2 son psicólogos y uno más es médico, todos de la Universidad de Salamanca en España. Y este texto aparece en una revista, que es la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud. El propósito del estudio que hacen es identificar los elementos de la lectura que se implican más poderosamente en esta actividad y su relación con la salud. Hacen un estudio transversal, recordemos que es un corte a través del tiempo, aplican un cuestionario con 10 ítems que evalúan algunas ventajas de la lectura como tranquilidad, diversión, información, neutralización de pensamientos negativos, desarrollo de la imaginación, como bien lo decía ahorita Karina, gestión de emociones negativas y positivas, reto, activación de funciones cognitivas como atención y concentración, y neutralización de la sensación de soledad. Es decir, los investigadores pidieron a las personas que calificaran de estos ítems cuánto consideraban que contribuían ellos la lectura. Y bueno, se obtuvo una muestra de 225 personas lectoras en las comunidades autónomas de Castilla y León en España. A partir de este diseño metodológico hay algunos resultados que valdría la pena destacar. Únicamente hacen una descripción de las medias y bueno, se encontró que entre las personas encuestadas, la mayoría de las personas considera que la lectura les ayuda a paliar el sentimiento de soledad, ¿no? Cuando les preguntaban, ¿para qué te ayuda a leer? Ellos decían que les ayuda a reducir esa sensación de sentirse solos. En segundo lugar estaba evitar pensamientos negativos. En tercer lugar, gestionar emociones positivas y negativas. En un cuarto lugar, tranquilidad, tener un tema de conversación con otras personas. Potenciar funciones cognitivas como la memoria, atención y concentración, mientras que actividades como informarse, desarrollar la imaginación o divertirse, pues estaban en último lugar, ¿no? Entonces, esta, digamos, es una encuesta de percepción de las personas respecto a qué es lo que piensan sobre los beneficios de la lectura para su salud, en qué les ayuda. La mayoría, insisto, coincidía en que les ayuda a no sentirse tan solas y, bueno, en función de eso había otros indicadores. Dice Carino que hay estudios más serios como el libro Cómo invertir en su cerebro de Sharp Brains. En ellos participa el reconocido neurocientífico El Cojón. Él hace mención de los beneficios de la lectura como lo es la reserva cognitiva. Muchas gracias, Carino. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? A partir de un estudio exclusivamente descriptivo, que se encuentran estos elementos y yo digo, ustedes, comunidad de psicólogos, podrían emprender también estudios de esta naturaleza, pero insisto, antes que medir qué es lo que tenemos con la lectura, creo que la tarea es incentivar, ¿no? Con esta actividad que definitivamente resulta placentera. Concluyo con algunas ideas finales que incentivar la lectura en entornos donde no sea una actividad obligatoria. Las buenas historias también contribuyen a hacer volar la imaginación, van a ser una válvula de escape en determinadas situaciones como depresión o estrés. Cuando leemos, no solo estamos mejorando nuestra memoria de trabajo, también estimulamos otras condiciones como sentirnos mejor, ser más positivos, nos muestra nuestra propia vida reflejada en la de otras personas y nuestra empatía se va a fortalecer, ¿no? Digamos, de este estudio que yo les estaba mencionando, esto es lo que concluyen los investigadores, ¿no? Entonces, los beneficios con la salud parecen alentadores, habría que ver cómo nosotros podemos incentivar esta actividad en nuestros
espacios de trabajo. Bueno, entonces con esto voy concluyendo, Juan. Si hubiera algunos comentarios, con todo gusto podemos intercambiar pues ideas. Muchísimas gracias. De verdad, yo creo que como que siempre la evidencia de la riqueza de una exposición es pues todas las reflexiones que convoca, ¿no? Y por lo menos yo tengo ya anotadas bastantes ideas que me gustaría mucho compartir contigo y conocer cómo las puedes construir tú. Me voy a permitir hacer la primera, compartir la primera, pero igual si alguien más gusta compartir, Carino, no sé, generalmente algo que enriquece mucho Carino desde que participa en las jornadas es que en el chat va haciendo como su conferencia, también va siempre dotándonos de textos, de libros. No sé, por si a alguien le interesa este último estudio, estaría bueno conocer la fuente puntual, ¿no? ¿Dónde está publicado? No sé quién. Me dejó mucho pensando este comentario que él hacía con respecto a, por el conocido neurocientífico, creo que puso, porque habría que haber conocido Sí. por quién, ¿no? Es algo que para mí es bien importante. Hablando de literatura, hay gurús, ¿no? Hay escritores que uno dice, hay que leer, ¿no? Por lo menos has escuchado que gente que lee mucho, pues te lo recomienda. Y creo que también estamos en un momento donde no sé cómo ves tú si se vale decir, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Es porque algo lo escribe García Márquez, automáticamente es algo que vale la pena, por ponerlo en términos así como muy rudos, Sí. pues, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Un experto, no sé, puede venir aquí no sé, por ejemplo, quizás yo admiro mucho la psicología argentina, ¿no? Y puede venir un psicólogo Sí. argentino y leernos su currículum y automáticamente sentimos que eso tiene algo de valioso. Seguramente lo tendrá, ¿no? Si tiene un esfuerzo, si tiene una metodología, pero ¿cómo ves esto? Quizás los jóvenes ahora esta renuencia a leer, no sé si llamarlo así, pero digo, voy a darme chance de usar esta palabra, tiene que ver con eso, con que ellos ya no asumen, no me puedo morir sin leer a Cortázar, pues, ¿no? No Sí. sé, ellos se dan chance de cuestionarlo mientras unos estamos angustiados. Tengo cierta edad y no he leído, no sé, no, ¿quién te gusta? Schopenhauer, que yo no lo he leído, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, sí, esto que planteas, Juan, es muy interesante sobre el, el criterio de la autoridad, ¿no? De repente en nuestra conversación hacemos estos intercambios de ideas a partir de asumir a un teórico como una autoridad en el campo. Yo pienso que antes de situarnos en ese paradigma, algo que me gusta mucho pensar en es cómo construimos el conocimiento, ¿no? Voy a permitirme un poquito ahondar en esta parte. Para empezar, desde mi perspectiva, el conocimiento no es otra más que un esfuerzo que tenemos la especie por ordenar, por darle una forma, un orden, un sentido a la realidad, y justamente lo ordenamos a través de palabras, ¿no? De lenguaje. Y en ese esfuerzo por ordenar la realidad, bueno, ahí van surgiendo tres formas de conocimiento que a mí me parecen fundamentales, ¿no? La primera forma de conocimiento y la más antigua va a ser el conocimiento científico, ¿no? Recordemos que cuando nuestra especie humana estaba en sus primeros años, pues intentaba buscar una explicación para los acontecimientos y tratar de controlarlos, y la explicación que se ofrecía en ese momento tenía que ver con el animismo y el totemismo, es decir, que los objetos tenían un alma, eh, y que los fenómenos de la naturaleza podrían ser controlados a partir de un tótem, es decir, un objeto que se conectaba con ese evento de la naturaleza. Y eso nos permitía tener cierta seguridad, cierta tranquilidad, hasta que la realidad se nos imponía, hasta que a pesar de haber puesto una ofrenda a una figura, por ejemplo, veíamos que la lluvia cesaba, que los frenos no paraban, o que no sucumbía, y entonces tuvimos que transitar a la segunda forma de conocimiento, que es el cotidiano. El conocimiento cotidiano es aquel conocimiento que pues nos permite sobrevivir en el día a día, que nos revela que no necesariamente tenemos que ser
puntuales para sobreponernos a algunos fenómenos, que basta con replicar un procedimiento para obtener cierto resultado. El tema es que pues, el conocimiento cotidiano no necesariamente es infalible, ¿no? Es decir, en algún momento falla. Por ejemplo, gracias al conocimiento cotidiano, sabemos ubicar las calles de nuestra ciudad. Entonces vamos caminando y ahora que es Guelaguetza, seguramente habrá algunos turistas despistados y nos preguntan en dónde está cierta, ¿no? Nosotros decimos a 3 cuadras, que es lo que nuestro conocimiento cotidiano nos recuerda, y el turista va a 3 cuadras y no encuentra la tienda que buscaba. Sin embargo, a pesar de ese error, no viene el turista a reclamarnos, oye, ¿no? Tú me aseguraste que en 3 cuadras había una tienda y resulta que no está. Es decir, podemos prescindir de esas aseveraciones porque mientras nos permitan solventar nuestras necesidades cotidianas, no exigimos otro criterio de fiabilidad. En ese sentido, estas dos formas de conocimiento, el religioso y el cotidiano, vamos a categorizarlas como creencias, porque son explicaciones parciales de la realidad, es decir, no tenemos certeza y sin embargo nos apropiamos de esas explicaciones porque nos ayudan a solventar los problemas mucho más simples, ¿no? Por ejemplo, asumir el cielo se pone oscuro y tomamos un paraguas, nos va a permitir protegernos de la lluvia, es un conocimiento cotidiano. Es decir, la realidad no es tan exigente todavía, de manera que con esto es con lo mínimo necesario para solventar ese problema. Entonces les decía, esto entra en una categoría que se llama creencias, que son explicaciones parciales de la realidad. El asunto es que cuando los temas de la realidad son mucho más fuertes, no pueden ser explicados con estas dos formas de conocimiento, tenemos que apelar a una tercera forma de conocimiento. Por ejemplo, imaginemos que somos, bueno, aquí en Oaxaca es muy común esta práctica, digamos que en nuestra familia recibimos a un bebé recién nacido y en casa nos dicen que para protegerlo de cualquier energía negativa, basta con amarrarle un ojo de venado, que es un hilito rojo con una bola, un ojo de venado, para que pues el niño pueda convivir con quienes lo vayan a visitar sin que reciba esas malas energías, ¿no? Esta práctica viene de un sector religioso y se ha vuelto un conocimiento cotidiano que, insisto, nos permite solventar ciertas exigencias que no requieren mayor explicación. Entonces los papás con mucha tranquilidad amarran el ojo venado y exponen al bebé sin ningún problema. Un día el bebé, imaginen que no deja de llorar, ¿no? Todo el tiempo está llorando y los papás intuyen que seguramente pues, tiene algún malestar, practican con él algún procedimiento casero, ven que este procedimiento casero no subsana el problema y entonces la realidad se sobrepone a estas formas de conocimiento. Y surge una duda, ¿no? Y esa duda nos obliga a buscar otro tipo de conocimiento que va a ser el conocimiento científico. Entonces, llevamos al bebé y vamos con un médico y le decimos, es que ya le puse el ojito de venado, ya le barrí un huevo, ya lo rocié, ya lo llevé a la iglesia y no se le quita. ¿Qué me puede sugerir? Entonces el médico con su experiencia ofrece una serie de soluciones que ahora sí no vienen ni del común y no vienen ni de la experiencia religiosa, sino que uno esperaría que el médico le ofrezca soluciones que vienen de ciertas prácticas que aseguran tu grado de certeza, ¿no? Que cierto medicamento nos otorga un 60% de certeza, etc. Entonces yo creo que al momento de buscar estas formas de conocimiento, Juan, un poco respondiendo a tu pregunta, antes que apelar a estos grandes nombres, hay que tener claridad de qué preguntas intentamos resolver, ¿no? De qué parcela de conocimiento se sitúa la pregunta. Si nuestro conocimiento, si lo que pretendemos conocer tiene que ver con lo cotidiano, bueno, ahí no nos interesa saber quién es el grande ahí, sino en qué tiendita vende el queso más fresco, ¿no? Ese es el conocimiento cotidiano. Si lo que interesa es a lo mejor conectar con una parte de nuestra espiritualidad, pues no tenemos que hacer tantas pruebas y basta con que vayamos a una práctica religiosa que nos haga sentir paz y tranquilidad para saber que ahí estamos bien. Y sin embargo, si lo que esperamos son respuestas complejas, hay que buscar las pruebas de evidencias antes que los grandes nombres, ¿no? Porque así como de repente estamos muy acostumbrados a poner por encima de las evidencias el nombre de la persona. Dice un médico cubano que muy reconocido que se llama tal que el vitiligo se cura untándose sábila, ¿no?
no basta con que lo diga. Si es una respuesta de tipo médico, hay que buscar las evidencias que respaldan ese tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces, antes, insisto, que pensar en el criterio de la autoridad, hay que entender qué tipo de preguntas nos estamos respondiendo y a qué parcela de conocimiento, pues en qué parcela estamos situados para buscar ese tipo de soluciones. La ciencia no ofrece soluciones para todas las preguntas, ofrece soluciones para cierto tipo de preguntas. Y la ciencia tampoco anula otras formas de conocimiento, como es el caso del conocimiento cotidiano o el conocimiento religioso. Simplemente coexiste con otras formas de conocimiento. Y así como está la ciencia, está la literatura, que tampoco ofrece soluciones universales y sin embargo, un grupo de palabras bien reunidas nos provoca belleza. Es decir, por ejemplo, que algún autor afirme que el amor tiene que ver con la experiencia de lo bello, quizá no funcione nada, sin embargo, la forma en cómo acomoda las palabras nos provoca cierta sensación de placer. Entonces, antes que apelar a esos grandes personajes, hay que pensar qué es lo que estamos buscando de las ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a Karino, que escribió ahí en el chat bastante información sobre Goldberg y supongo que sobre el libro que comentó también, por si alguien es de su interés. Ahí está, ya nos compartió el enlace para checarlo. Adriana Ortega comenta, creo que lo que vale realmente la pena leer es lo que nos mueve, lo que nos hace imaginar, soñar, salir de la realidad para adentrarnos en la narrativa del autor, sea cual sea este. Muchas gracias, muy buena información. Te agradezco mucho, Adriana, y comparto lo que planteas, ¿no? De pronto, al momento de leer, nos vemos ciertas exigencias como terminar un libro que todo mundo dice que es un extraordinario libro y nosotros no le encontramos esa condición de extraordinario, ¿no? Yo creo que, y algo que he escuchado también de algunos escritores, es que pues una condición esencial de la lectura es dejar los libros que no nos guste leer, ¿no? No sentirnos como obligados por leer ciertos libros, porque como decíamos hace rato, la obligatoriedad anula esta condición del placer, ¿no? Entonces, la primera parte de lo que les expliqué tenía que ver con reflexiones propias, personales, de la lectura, no científicas de la lectura. Pues en ese sentido tiene que ver con que hay que generar entornos placenteros de la lectura. ¿Cómo? Comprando libros, intercambiando ideas, subrayando textos, escribiendo en una libretita fragmentos que sean extraordinarios, hablando sobre libros. Esa es la forma de generar entornos de la lectura. Ahora bien, porque mi pregunta era una pregunta cotidiana. ¿Cómo tengo más placer de mi vida? Y mi respuesta era una respuesta cotidiana, comprando más libros y hablando de libros. Ahora, si mi pregunta es científica y mi pregunta es, ¿qué efecto tiene sobre mis pacientes del libro? Entonces tengo que buscar otro tipo de explicaciones mucho más complejas, como quizá esta que mencioné en la última parte, ¿no? Que a través de un análisis estadístico muy simple, como es el análisis de media, pues podemos ordenar los intereses que tienen las personas al momento de leer, ¿no? Pero en efecto, hay que leer aquellos libros que nos generen placer, hay que rodearse de personas que lean libros, y si está en nuestras condiciones de incentivar, me parece a mí que la lectura jamás va a tener un efecto negativo en la persona. Muchas gracias. Mira, quiero compartirte otra de las reflexiones, mientras igual, si alguien gusta puede levantar la mano y abrimos el micrófono. Fíjate que aquí sí parto obviamente como de una experiencia personal, de una visión personal. El tema de la lectura, para mí el problema, si es que es un problema en estas épocas, porque también me he preguntado, ¿y si esto de querer que la gente lea es un síntoma como ilógico? Y si lo lógico en nuestra época, ante el culto a la imagen, a las historias rápidas contadas en 10 capítulos, pues es lógico, ¿no? Como el abandono de la lectura, pero bueno, no me ha respondido. Lo que me preguntaba es, o lo que pensaba es que el tema para mí es que la lectura se ha visto como algo placentero, o sea, como alguien empezó a decir que leer era placentero, y para mí sigue siendo como de las actividades menos placenteras que hay. O sea, el resultado no es inmediato, no es que hoy lees una página y el placer de comprender la idea, de conectar esa idea con la biografía de quien la está proponiendo, no llega en ese momento es duro, o sea,
hoy yo estoy entre el dilema de, ¿le dedico un tiempo a leer un libro en papel o le dedico el mismo tiempo a ver videos de gatitos en YouTube, que es mucho más entretenido, es mucho más placentero a nivel, digamos, del instante presente? Y yo como que pensaba, yo creo que lo que se necesitaría son campañas, no de artistas que nos dicen que leamos y que es evidente que ellos no leen, sino gente que nos hable claro y nos diga, leer es un proceso súper rudo, ¿no? Es agotador, es desgastante, de pronto parece no tener sentido, pero algo se construye en ti después de pasar por un libro, incluso un libro que no te gusta. Y no sé, o sea, me gustaría mucho, mucho escuchar porque, digo, y aparte un poco fundamentado en lo que vienes exponiendo, el tema del bienestar, eh, a nivel personal, sin haberme metido obviamente responsablemente a pensarlo, no se me hace tan visible. Claro. Interesante lo que planteas, Juan. Yo coincido en eso que dices, pero en el tema de la educación, ¿no? De repente hubo una corriente que planteaba que la educación, no, ni siquiera es una corriente, fue como sucedió en las aulas que se pensaba que la educación tenía que ser divertida, ¿no? Y sobre todo en las aulas de pedagogía, y de repente veíamos a los profesores que les pedían a sus alumnos ir vestidos de una manera, que ahí ya estaban adornado el salón lleno de globos. Y si uno piensa en la etapa evolutiva en la que se encuentran los estudiantes, bueno, ya uno considera que ya era necesario ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, como bien dices, cualquier actividad implica un esfuerzo y lo mismo sucede con el aprendizaje. Aprender alguna actividad profesional implica un esfuerzo. En ningún momento yo considero que aprender necesariamente tenga que ser divertido. Por ejemplo, aprender matemáticas, estadísticas, es un proceso que requiere de altos niveles de concentración, lo mismo que sucede con la lectura, ¿no? Ponerse a leer y pues en las cosas requiere que uno esté ampliamente concentrado. Ahora, qué bueno que también aclaras que tiene que ver con una reflexión personal cuando planteas que a pesar de que tú de alguna manera considero yo que asumes a la lectura como una actividad sustancial en tu vida, tú asumes una actividad placentera en lo. También tiene que ver, Juan, yo pienso con aquello que leemos, ¿no? Por ejemplo, yo sé un poco de que estás interesado en el psicoanálisis y definitivamente leer textos de psicoanálisis pues no necesariamente van a resultar placenteros porque de repente son altamente abstractos, es decir, que hay una desconexión o hay un distanciamiento, ¿no? Para no resultar, que no resulte como de explicar, hay un distanciamiento entre la realidad y lo que se dice. Es decir, un día estaba yo en una conferencia sobre psicoanálisis y después de una exposición brillante, el psicoanalista hablaba de que el deseo, el placer sexual deviene en deseo y el deseo deviene en texto, ¿no? Y el texto se hace pulsión, de muerte, cosas de ese tipo. Entonces yo decía, de todo eso que está hablando, yo no le estoy entendiendo mucho porque no tiene mucho, es decir, una persona de la vida cotidiana que a lo mejor desea a su esposa, estará pensando en que su deseo se vuelva texto, ¿o a qué se refiere, no? Entonces, te digo, Juan, lo que leemos también, o sea, tiene que ver con el disfrute, ¿no? Hay textos de filosofía que son altamente complejos y son complejos no por los temas que se abordan, sino por el distanciamiento de los conceptos con la realidad, ¿no? Que son conceptos extremadamente abstractos, que hay que recorrer muchos procesos cognitivos para entender a qué parte de nuestra realidad se refieren. Pero yo pienso que la literatura a veces habla de nosotros mismos, ¿no? Y yo por ahí es donde he encontrado el disfrute. Quizá no haya absolutas en la literatura, no haya verdades universales, pero hay fragmentos que resuenan con nosotros. Y ese resonar es lo que a mí me genera placer. Quizás sería un poco la vía, ¿no? Encontrar esos textos que no nos digan que son obligatorios. Por ejemplo, alguien que se quiere formar en psicoanálisis,
pues tiene que leer los 25 tomos de Freud, ¿no? Que a mí ya me parece obligación, es decir, si yo quiero andar asumiendo que soy psicoanalista, tengo que haber por lo menos revisado esos 25 tomos de Freud, que no todos son. Y si aparte de eso quiero ser lacaniano, pues tengo que leer esos textos de Lacan que no necesariamente son tan claros como uno quisiera que fueran, ¿no? Pero insisto, pues aparte de esas actividades que son esenciales en nuestra práctica, leer por obligación, hay que darnos la oportunidad de leer textos, como decía un poco la evidencia, nos ayuden a ver hacia una ventana un poco más ligera. Quiero compartir un fragmento que a mí me parece, así como yo te estaba planteando, que es muy cotidiano y que sí me generó placer cuando leí. O sea, me reí mucho, ¿no? Esta historia es de Juan Villoro, se llama La alcoba dormida. Y bueno, es la historia de un huésped que vive en un vecindario con varios inquilinos. Prácticamente no habla mucho de su propia vida, es solamente los ojos que narran la historia. Sin embargo, pues en esa casita, es una casita de la Ciudad de México, no suceden cosas muy importantes, más que un profesor, por ser el único profesionista en esa casita, pues se tiene un poco de respeto. Entonces se reúnen a comer, se reúnen a ver la televisión, pero la televisión ya está fallando un poco. Y el profesor promete que en cuanto reciba un premio en su escuela, él va a comprar una nueva televisión. Entonces, el rato va de eso, de la dinámica cotidiana, y que a veces la vida no necesariamente tiene que ser tan sorprendente, la vida más bien es bastante cotidiana, bastante simple. Y entonces, pues el narrador va reflexionando cómo el hecho de que sea profesor le atribuía cierto grado de prestigio dentro de ese pequeño universo, ¿no? Sin embargo, un día el narrador va en un camión en el centro de la ciudad y ve que entre las calles del centro de la ciudad va caminando el profesor. El narrador se genera inquietud y piensa, a este personaje que admiramos un poco en la casa porque es el único con visión, ¿qué hará fuera de la casa? ¿No? Entonces lo empieza a seguir y en puestos de mercado hasta el momento en que pues llega enfrente de una persona que se ve un poco mayor que él, aparte de eso pues es un poco gorda y no es nada agradable, es una mujer, y pues el que relata la historia narra que pues, el profesor llega a esa mujer y la besa, ¿no? Entonces hay un fragmento en el cuento que yo lo copié y que se los quiero compartir, que dice: nunca había admirado gran cosa al profesor, pero sus maneras discretas le conferían cierta dignidad. Tenía un conocimiento por encima de la vida pobretona de la pensión. Sin embargo, la escena con la mujer lo redujo a su verdadera medianía, ¿no? Entonces este fragmento a mí me genera mucho placer porque de repente uno pues, insisto, a pesar de que uno tiene ciertas características profesionales, no deja de ser un observador de lo simple. Entonces uno convive con personas y le atribuye cierta condición a las personas, ¿no? Este tipo que está ahí es un buen psicólogo, además es muy serio, seguramente debe ser una gran persona. O sea, genera expectativas sobre ciertas personas y de repente esas personas, un fallo en nuestros ojos, que dicen, buena persona que se veía y mira, ni coche tiene, y mira, su mujer lo manda, ¿no? Esa naturaleza que a nosotros ya lo reducen a su verdadera medida. Entonces, eso es lo que quiero decir, ¿no? Leer esas historias que nos pongan de cerca con nuestros pensamientos, nos ayuda un poco a liberarnos. Yo por ahí recomendaría buscar textos que no nos pongan en tensión, que no nos, bueno, definitivamente los tenemos que leer en algún momento, pero si es que queremos adentrarnos en esta condición del disfrute, para mí lo idóneo tendría que ser esos textos que hablen pues de nuestro entorno, ¿no? De nuestro Muchas gracias. Voy a leer un par de comentarios. Bueno, Adriana comenta a propósito del tema, ¿no? Dice, ¿tiene que ver con que las nuevas generaciones están acostumbrados a los resultados inmediatos? Solo aprietan un botón y listo, tienen la información que buscan.
Carino complementa, concuerdo contigo, Adriana, ya existe el término infobesidad. Claro, a Humberto Eco, bueno, cuando Humberto era un intelectual muy interesante porque su pensamiento era como, pues si fuera un intelectual del Renacimiento, sabía muchas cosas, pero aparte de eso, aparte de ser de esos intelectuales serios, pues también se preocupaba por los acontecimientos de la realidad, ¿no? Entonces, a él le preguntaban que cuál era el papel de un profesor en un mundo en donde pues la información estaba a un clic de distancia, ¿no? Y justamente Humberto Eco decía que el papel del profesor era ser el filtro de esa información, ¿no? Entonces, como bien dices, a veces uno se siente, perdón, apesadumbrado porque a su edad uno no ha leído los libros que nuestros antecesores leyeron, ¿no? Quienes tuvieron la oportunidad de ser profesores de hace 2 generaciones, quizá ya habían leído muchas obras de la historia universal y nosotros parece que no podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Pero ahora nuestro papel es el de ser guías, ¿no? El de tratar de seleccionar de ese mar de información hacia dónde tenemos que orientar la mirada, qué tipo de información tenemos que buscar. Es más, como una habilidad formativa esencial para nosotros los psicólogos, más que memorizar grandes cantidades de información, tiene que ser aprender a buscar información. Quiero decirles que, y ojalá que se abra la oportunidad para hablar un poco sobre eso, que están cuestionando mucho nuestras prácticas, ¿no? Como psicólogos, ¿no? De repente perdemos credibilidad porque no ofrecemos soluciones inmediatas, nos gusta elucubrar mucho y ofrecer pues pocas respuestas a los problemas de la gente. Y como respuesta a eso, desde hace unos 15, 20 años surgió un movimiento que se llama psicología basada en la evidencia, que básicamente consiste en que cuando asumimos el papel de psicólogos clínicos, una vez que escuchamos el diagnóstico de los pacientes, nuestra responsabilidad es ir a los buscadores de información científica para encontrar cuáles son los tratamientos que damos para ese problema y aplicar esos tratos para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, les decía, antes que memorizar, antes que acceder a estas grandes cantidades de información, antes que asustarnos con ello, creo que un paso esencial es aprender a buscar, saber dónde buscar y seleccionar lo que estamos buscando. Muchas gracias. Y esto también que comentaba sobre el entorno, pensaba hace rato que hablabas un poquito sobre esta propuesta bueno, esto que retomas, ¿no? De la nota de la jornada y el texto de Pacheco que parece predecir, y luego cómo Elí Morales encuentra en el Principito algo que explica. Finalmente, es que yo creo que sí, el tema de la urgencia o letras, o la emergencia de las letras, ¿no? Como ahí parafraseando un poquito a Benedetti, en estos tiempos es que finalmente la lectura sí representa una especie de protección ante la bruma de tanta información, ¿no? Pienso cuando hablabas un poquito de esta solución de funcionario, ¿no? Que encuentran como bueno, para ambos casos, ¿no? La solución, perdón, de estos toreros y del el periodista que se suicida, ¿no? Y que al final se deslinda de lo dicho. No sé, en el marco hoy, donde está Cárdenas Palomino ya, digamos, siendo investigado como se debe, donde se nos estamos no conociendo, porque esto lo sabemos hace 10 años, pero estamos se está haciendo más masivo el conocimiento sobre la esencia del caso Wallace, por ejemplo, la fabricación de culpables en nuestro país. El tema de Ayotzinapa a mí me impresiona, donde hay una mentira histórica, una verdad histórica del Estado que uno podía leer en internet, y al mismo tiempo estaba el grupo de expertos que también publicó gratuitamente su investigación y dijo, no están muertos, están desaparecidos. Y eso había manera de saberlo a través de la lectura. La lectura nos protege. Hoy que es 26 de julio, que para mí siempre es una fecha linda, porque pienso mucho en el asalto al cuartel Moncada también, ¿no? De los barbudos, de Fidel, que derivó en que Fidel se fuera a México y conociera al Che, y la majestuosidad de la Revolución Cubana en estas épocas donde
si uno no está protegido por la lectura, de pronto ve unas imágenes o unos tweets y puede decir lo de Cuba es terrible, ¿no? Y vaya, obviamente hay cosas criticables en un régimen de tantos años, pero no sé, yo me acuerdo que esto lo leíamos en la secundaria, en Encarta, pues, ¿no? Lo podías encontrar y decía que cómo estaba la cosa antes, la causa de la revolución, en qué consiste, los objetivos, y nosotros con una visión mercantilista, pues es lógico que no encontremos cómo acomodar, pero el tema de seguir, porque yo incluso me preguntaba, o sea, ¿no será momento de dejar a los chavos como yo pensaba en mi hijo, ¿no? Decía, voy a dejar una biblioteca para que cuando él crezca tenga ahí a los referentes. Y hoy me pregunto, bueno, no sé si a él le va a interesar leer y creo que se vale, pues, ¿no? Como no tenemos por qué cargarlos con nuestras tareas, pues. Pero también pensaba, no sé, la lectura siento que nos sirve protegiendo de la desinformación, y entre más lees, menos desinformado estás y menos expuesto estás también a tomar una postura que le hace la chamba a los poderosos. No sé si tú lo ves así como un recurso, como si eso nos tenga que empujar a esto que invitas, ¿no? De promover la lectura. Sí, yo pienso que cuando nosotros leemos, activamos recursos cognitivos interesantes. Por ejemplo, el tema del contraste, ¿no? Que eh, una cosa es poner los ojos sobre las letras y otra cosa es tratar de buscar como ideas, historias, sintetizar, confrontar información, ¿no? Y esta segunda habilidad tiene que ver más con la práctica, ¿no? Es decir, con la repetición de una actividad que en un inicio tiene que ir formándose poco a poco. Eh, por el acceso a las tecnologías, yo estoy seguro que gran parte de la población en efecto lee, es decir, recorre sus ojos o recorre los textos con sus ojos, pero esta segunda parte que tú me hablas de buscar el sentido de cada situación que ocurre, creo que pocas veces se logra construir, ¿no? Y justamente que nosotros nos interesamos por los textos, pues como les decía hace rato, primero vamos a acceder a textos recreativos, pero eso mismo nos va a invitar a buscar otras formas de escritura, como es el caso de los ensayos, a distinguir las opiniones, a otro tipo de información con la información científica, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que alguien que se adentra a los libros, a las lecturas, está un poco más cerca de entender cómo funcionan las formas de conocimiento en el mundo, ¿no? Y cuál es el propósito que tiene, ¿no? Porque como bien dice, cada disciplina trata de reafirmar sus propósitos generando pues herramientas muy interesantes. Por ejemplo, en el caso del periodismo, en parte de esto que estás diciendo, ahora tenemos acceso a estas investigaciones que tienen que ver con el periodismo de investigación, que ya no solamente se relata lo que sucede, sino que también se indaga, ¿no? Sobre si lo que se dice tiene alguna evidencia o no tiene alguna evidencia. Y hay ejercicios muy interesantes de periodistas de investigación que utilizan cursos audiovisuales, narrativos, para hacer más asequible la información, incluso un poco a veces ficcionar pues los textos que están compartiendo, ¿no? Entonces, sí, Juan, yo pienso que ponernos muy cerca de los libros, ponernos muy cerca de las ideas, simula esto que yo pienso que tiene que ver con la actividad de descubrir cosas, ¿no? Y a veces pienso que el lector es como arqueólogo que está buscando tesoros ocultos en antigüedad y seguramente cuando en una cueva encuentra algún objeto perdido puede sentir una emoción muy... Y así pasa para el lector, ¿no? Cuando leer significa a veces ir buscando ideas sobre y cuando uno encuentra una idea que es brillante, uno también siente esa emoción, o cuando uno logra hacer esas conexiones de las que tú hablas, ¿no? Hoy está sucediendo una cosa en tal país, pero hay un antecedente que marca el inicio de tal cosa. Cuando uno logra esas conexiones, pues se producen esos momentos de lucidez. Muchas gracias, Neider. Bueno, no sé si alguien más guste compartir algo en el chat o a través del micrófono. Bueno, si
Si no es así, pues agradecerte muchísimo, Neighbor. ¿Me haces favor de dejar de compartir para poder leer ahí Sí. Bueno, va a permitir leer un pequeño reconocimiento para ti a manera de agradecimiento. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca otorga el presente reconocimiento al licenciado Neighbor Maldonado Suárez por su valiosa participación como ponente en la conferencia La lectura como elemento de bienestar dentro de las 10ª jornadas de actualización clínica para psicólogos y psicólogos del Sistema DIF Oaxaca, realizadas del 26 al 29 de julio. No estoy cubriendo los logos intencionalmente, saben que estamos en periodo electoral, entonces, pero no quería dejar de agradecer, y obviamente agradecer a todas y todos ustedes que también con sus intervenciones pues hacen de estos ejercicios espacios padres y bien necesarios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Neighbor, qué bueno que ya pudimos concretar esto. Pues muchas gracias, Juan. Ojalá que podamos tener otra oportunidad para hablar. Seguro. Y agradezco también a la audiencia, ¿no? A veces aguantar 2 horas pues resulta cansado, pero qué bueno que estuvieron atentos. Sí, y bueno, si me autorizas también, bueno, ya me indicarás qué datos puedo compartir. Tenemos un chat de las jornadas, entonces seguramente hay quien esté interesado en contactarte para algún intercambio. Entonces, sí, bueno. Voy a poner en el chat mi correo y ya con gusto nos ponemos en contacto. Perfecto. neighbor.maldonado@alumnos.udg.mx. No, muchas gracias a ti, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos mañana en nuestra segunda conferencia de estas jornadas. Un abrazo, Neighbor. Muchas gracias. Mucho éxito.